Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos. Gracias una vez más por permitirnos llegar hacia ustedes a través de este video estudio que estamos transmitiendo a través de diferentes medios electrónicos. Bienvenidos a nuestro estudio que estamos tratando, nuestra serie que lleva por título Los 144,000 redimidos del Cordero. Este es nuestro tema número 3. Esperamos que podamos indagar más en la mina de la verdad para poder entender, comprender a cabalidad todas las profundidades que conciernen al tema tan discutido dentro de nuestro pueblo como es los 144,000. Bienvenidos, y antes de dar inicio a nuestro estudio, les quiero invitar a que vayamos de rodilla y oremos a nuestro Dios. Pidámosles la bendición a nuestro Creador para que pueda bendecirnos en esta hora de estudio. Oremos. Querido Padre que habitas los cielos, gracias por darnos el privilegio de poder venir delante de su presencia. Señor, nosotros no somos dignos ni merecedores de su gracia, pero a través de los méritos de Cristo, usted nos ha dado la oportunidad de poder encontrar la salvación. Queremos pedirle que en esta hora de estudio el Espíritu Santo nos acompañe. Sea usted, oh Dios, el invitado principal en este momento especial. Permite que la verdad pueda resplandecer en el corazón de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, para que los santos ángeles puedan ministrarnos y podamos ser aceptos delante de su presencia. Quédese en cada momento de este estudio. Quédese con cada alma sincera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como hemos venido tratando nuestra serie de estudios, hemos visto o hemos empezado a ver diversos puntos en relación a los 144,000 redimidos. Como hemos visto en nuestros estudios anteriores, hay muchas teorías y mucha especulación en relación a este tema en particular. Hoy quisiera reanudar el tema de los 144,000 con la cita de Isaías, capítulo 63, versículo 4. Aquí, en Isaías se nos describe de una manera concisa el resultado que trae. Aquí, de una manera concisa, en Isaías se nos presenta el vínculo que existe entre los redimidos de Dios, es decir, los 144,000 y el día de venganza de Dios. En otras palabras, los 144,000 vienen como resultado de un día de venganza que Dios efectúa sobre aquellos que le han traicionado. Veamos lo que dice la inspiración. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. En Isaías se nos habla acerca del día de venganza que está en el corazón de Dios. El hecho que está en el corazón de Dios quiere decir que Dios en realidad lo tiene reservado en su agenda. En otras palabras, en sus pensamientos está que ese día de venganza va a llegar. Sí o sí, nos guste o no nos guste, Dios lo va a ejecutar y va a vindicar su santo nombre entre aquellos que han traicionado y han profanado su sagrado nombre. Pero el texto nos dice que ese mismo día de venganza traerá como resultado el tiempo de los redimidos del Señor. ¿Quiénes son estos redimidos del Señor? En nuestros estudios anteriores hemos visto de que Dios va a efectuar venganza sobre el pueblo de Dios hoy. Y el resultado de esa venganza es que Dios va a sellar un grupo determinado de personas dentro del pueblo de Dios hoy. Este grupo determinado de personas, Dios lo va a sellar
con el fin de que no perezcan en el momento que Dios intervenga a su pueblo y ejecute la venganza que Él pretende ejecutar entre su iglesia. Esto lo hemos leído, y para refrescar un poco la memoria, volveremos a leer la cita que se encuentra en Manuscritos Inéditos, página 241, volumen 1. Dice lo siguiente: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes le han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. Escucharán su voz, recibirán su mensaje, serán convertidos antes de que sea demasiado tarde. Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Ezequiel nos presenta el panorama de la separación que Dios va a hacer dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y nos presenta específicamente el tiempo cuando Dios va a ejecutar la venganza sobre aquellos que han hecho todo tipo de abominaciones dentro de la iglesia de Dios. Se nos describe en Ezequiel capítulo 9, que dicho sea de paso, la sierva de Dios nos insta a estudiar ese capítulo, a leer ese capítulo detenidamente y entender la naturaleza de ese juicio, porque dentro de ese capítulo se encuentra registrado tanto un grupo de muertos como un grupo de redimidos que Dios va a preservar con su vida para poder así darles la oportunidad de que sean purificados con el fuego, de acuerdo al capítulo 10. Pero como ya hemos tratado el tema de Ezequiel capítulo 9, ahora vamos a concentrarnos en un detalle importante o en un punto importante. Estos redimidos en las escrituras del Apocalipsis se les describen como primicias del Cordero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 4. Ahí se nos va a describir la naturaleza de estos redimidos, de estos que recibieron el sello del Dios vivo, allá en el capítulo 9 de Ezequiel. De estos que fueron librados del día de la venganza de Dios, allá en Isaías 63, versículo 4. Es decir, por donde quiera que veamos, siempre vamos a ver vinculado a un grupo de redimidos con el día de la venganza de Dios. Evidentemente, este grupo de redimidos sale librado del día de la venganza de Dios porque Dios los marcó para ser protegidos en el día de la visitación extraña que Dios va a hacer sobre su iglesia. Ahora, este grupo de redimidos se describe en el versículo 4 del capítulo 14 de Apocalipsis. Y mire lo que dice en este versículo. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En este versículo hay muchos elementos a considerar, pero en esta ocasión solo vamos a considerar una fracción de este versículo. La fracción que nos dice que estos fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, de entre los vivos que están en la tierra por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿por qué decimos de que son redimidos de entre los vivos? Y ese es nuestro tópico que vamos a tratar ahora en esta ocasión. ¿Por qué le llamamos o por qué determinamos que los 144,000 son redimidos de entre los vivos y no entre los muertos? Hay algunos que dicen que los 144,000 son mixtos. Es decir, entre ellos hay muertos y hay vivos. Algunos dicen de que entre los muertos que van a estar ahí son los que resucitan bajo el mensaje del tercer ángel, es decir, en una resurrección especial previa a la segunda venida de Cristo.
El argumento que se presenta para poder decir o asegurar de que los 144,000 estarán mezclados entre vivos y muertos es porque hay una o dos citas donde se habla o donde se le promete a la hermana Elena Harmon de White de que ella iba a tener el privilegio de estar con los 144,000. Entonces, algunos intérpretes, algunos teólogos dicen, bueno, es para que veamos de que los 144,000 es una mezcla entre vivos y muertos, porque la hermana White está muerta, pero se le hizo la promesa de estar con ellos. Ahora vamos a analizar las diferencia y vamos a analizar las promesas que se le hicieron o la promesa que se le hizo a la hermana White y vamos a analizar la diferencia entre los vivos y los muertos que resucitan bajo el mensaje del tercer ángel y de aquellos que están vivos en el momento cuando se está dando el fuerte pregón. Vamos a analizar si realmente los 144,000 son mixtos entre vivos y muertos o realmente son solamente vivos. En el versículo 14, en el versículo 4 del capítulo 14 de Apocalipsis, se nos dice que estos fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, de entre los de la tierra. Lo que tenemos que definir es si fueron redimidos de entre los vivos de la tierra o de entre los muertos de la tierra, para poder así determinar si ellos realmente son vivos o muertos o son mezcla de ambos. Para eso, para poder entender qué tipo de primicias son ellos, porque el texto dice que fueron redimidos por primicias para Dios, debemos irnos a la tipología de las primicias. Es decir, como nos enfatiza el término primicia, un elemento que está íntimamente ligado con la agricultura judía y con las fiestas ceremoniales del pasado, entonces debemos de ir a la tipología para poder entender qué tipo de primicias son ellos. Lo que vamos a descubrir en el asunto de las primicias es que hay dos tipos de primicias en el antiguo Israel o en las antiguas ceremonias que se hacían en el tiempo de Israel. Dos tipos de primicias que identifican dos clases de redimidos. Y si nosotros no entendemos el asunto de las primicias, difícilmente entenderemos el asunto de los 144,000, porque dice de ellos que son primicias para Dios y para el Cordero. Es decir, son una especie de primicias de Dios, y para poder descubrir qué tipo de primicias son, tendremos que irnos a la tipología. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23 y el versículo 10. Y obsérvese lo que dice Levíticos 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el manojo delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Esta primicia que se nos describe en Levítico 23 del 10 en adelante es la primicia de la gavilla mecida. Es decir, el día después del sábado de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la fiesta de los 7 días de los panes sin levadura, el sábado que caía en esa fiesta, al día siguiente se celebraba lo que es la fiesta de la gavilla mecida. Es decir, se presentaba una gavilla mecida delante del sacerdote, es decir, delante de Dios a través del sacerdote, y así se inauguraba lo que era la cosecha del cereal o de los cereales en el tiempo de Israel. Ahora, hay algo interesante. Esta gavilla mecida era mecida entre medio de la fiesta de los 7 días de pan sin levadura. Dicho sea de paso, estos 7 días eran conmemorativo, donde los hijos de Israel tenían que abstenerse de comer pan con levadura. En esos 7 días solo podrían comer pan sin levadura y tenían que guardarlos como fiesta solemne dedicada al Señor.
Ahora, algo interesante. Estos panes sin levadura que estos hijos de Israel comían durante estos 7 días, eran panes de cebada. ¿Por qué decimos que eran panes de cebada? Bueno, eran panes de cebada porque el trigo todavía no estaba cosechándose. El primer cereal que se cosechaba era la cebada. Quiere decir de que los panes sin levadura tenían que ser panes de cebada, sin levadura, y tenían que ser comidos durante 7 días. Otro punto muy importante es que la gavilla mecida que se presentaba delante de Dios, es decir, gavilla mecida es como que usted va, corta una rama de maíz y se presenta esa rama con esa mazorca delante de la presencia de Dios. Ese es un ejemplo de gavilla mecida. Solo que en esta ocasión la gavilla mecida no era maíz, sino que era cebada. Eso es lo que se presentaba. El asunto importantísimo que tenemos que entender de la gavilla mecida es que esta era la primicia de los primeros cereales que se cosechaban en el pueblo de Israel y que se presentaban en agradecimiento a Dios el día domingo, es decir, el día primero de la semana del sábado que caía entre los 7 días de los panes sin levadura. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que representaba esta gavilla mecida? Esta gavilla de cebada que se presentaba ese día domingo. La Escritura nos dice lo siguiente, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 522, la hermana White nos dice lo siguiente: la cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina, y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios, en reconocimiento que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Aquí la hermana White nos está diciendo que la gavilla tenía que ser recogida, tenía que ser presentada antes que se recogiera la cosecha, y no se podía por ningún motivo recoger la cosecha si no se presentaba esta gavilla mecida. Pues bien, eso es lo que la tipología nos dice, las fiestas ceremoniales. Como entendemos que la Escritura nos dice que todo lo que antes fue escrito, toda escritura es inspirada por Dios, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestro entendimiento en el camino de la salvación, es evidente de que aquí hay una verdad especial que debe ser entendida en relación particularmente de las primicias. Como estamos tratando con un grupo de primicias, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versos 4, entonces tenemos que descubrir qué tipo de gavilla, qué tipo de primicia, eran este grupo de redimidos que se describen en el capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí estamos viendo el primer tipo de primicias que se presentaba, y eran primicias de cebada que se presentaban el domingo, es decir, el día después del sábado, entre los 7 días de los panes sin levadura. ¿Qué representaban estas primicias? Dice el deseado de toda la gente en la página 729. La hermana White nos dice lo que representan la gavilla mecida que se presentaba delante del sacerdote el día domingo, es decir, el día después del sábado, entre la fiesta de los panes sin levadura. Dice lo siguiente: Cristo resucitó entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Y en la página 773 del mismo libro sigue diciendo: presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con él, como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida.
Hermanos, en esta cita estamos viendo de que la gavilla mecida representaba sí un grupo de primicias, es decir, representaba un grupo de redimidos, un grupo de personas que iban a ser o que se les iba a otorgar la salvación. Y en este caso, de acuerdo a lo que la hermana Juan nos está diciendo, nos dice que la gavilla mecida, que era de cebada, representa a las primicias de los muertos justos. Es decir, no representa a los vivos, sino que representa a los muertos. Y es por eso que cuando Cristo resucitó, que dicho sea de paso, resucitó el mismo día que se presentaba esa gavilla, con él resucitó una gran cantidad de santos que desde la antigüedad guardaban en el sepulcro y que escucharon la orden y la voz de Dios, invitándoles a salir de sus sepulturas para poder ser presentados delante del Dios del cielo en momento de su ascensión, inmediatamente después de su resurrección aquí en la tierra de Cristo. Entonces, la gavilla mecida de cebada presentada ese domingo después, es decir, el domingo después del sábado de entre la fiesta de los panes sin levadura que los hijos de Israel debían comer, esta gavilla representa a los muertos justos, es decir, representa a todos aquellos que van a ser resucitados para la vida eterna, incluyendo a los adventistas del séptimo día que deben resucitar en la resurrección especial. Es decir, esta gavilla como un todo representa a todos aquellos santos que van a tener que pasar por el sombrío túnel de la muerte y que después van a volver a la vida, independientemente en cuál resurrección, van a volver a la vida para poder encontrarse con su Señor y salvarse. Ahora, esta es la primicia que se nos describe en las Escrituras. Pero lo cierto es que yo desde el principio les dije que no solamente hay una primicia, sino que hay dos primicias en la cosecha de los judíos, es decir, en las fiestas ceremoniales. Hay dos tipos de primicias y van a ver que en la tipología está totalmente claro la diferencia entre una y la otra de estas primicias. Todo esto para que entendamos el antitipo de las primicias que se nos menciona allá en Apocalipsis. Veamos el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 32. Éxodo 9:32 nos habla de otro grano, es decir, de otro cereal, por lo cual también se presentaba una primicia para Dios de ese cereal. Vamos a ver cuándo se presentaba y por qué se presentaba en esa fecha en particular o en el tiempo particular que se menciona en las Escrituras. Dice Éxodo 9:32: Mas el trigo y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos. En esta cita vamos a resaltar un cereal más que el otro, porque la primicia que se presentaba era precisamente de este cereal, es decir, el trigo. El trigo era uno de los granos que se recogía, uno de los cereales que se recogían en Israel, un poco más tardío al tiempo de la cebada. En otras palabras, era uno de los últimos cereales que tenían que ser recogidos porque tardaban más en madurar y por ende tardaban más en cosecharse. Dice la Escritura de que el trigo es tardío, es decir, se recoge después de obviamente la cebada. Ahora miren lo interesante, la Escritura no dejó ese registro de pura casualidad y no dejó ese registro por pura coincidencia. Vamos a ver por qué razón este trigo es tardío y vamos a ver qué ocurría en el momento cuando se presentaban las primicias a Dios. Vamos a ir ahora al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22. Y mire lo que dice: Y te harás la fiesta de las semanas, a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha
a la vuelta del año. Levíticos 23:15. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el manojo de la ofrenda mecida, es decir, la ofrenda de cebada, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces, ojo, entonces después de 50 días ofreceréis grano nuevo al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias al Señor. Hermanos, aquí tenemos la segunda primicia. Y obsérvese que esta segunda primicia, según se nos está describiendo acá, tenía que ser presentada al Señor 50 días después del día domingo que se había presentado la gavilla mecida delante del Señor. Y algo interesante, esta primicia que se presentaba delante del Señor 50 días después, o más bien dicho, en el famoso día del Pentecostés o de la fiesta del Pentecostés, es allí donde se presentaba esta primicia. Hermanos, 50 días después tenía que ser presentada esta primicia con el objetivo de poder presentar esta ofrenda delante del Señor, de este grano en particular, es decir, del trigo. Ahora la pregunta es, ¿han notado ustedes alguna diferencia entre la ofrenda del trigo y la ofrenda de la cebada? ¿Han notado que una de las diferencias que existe es que la ofrenda de la cebada, es decir, las primicias de la cebada, aquella gavilla mecida, es producto no elaborado, mientras que la ofrenda del trigo es producto ya elaborado, porque la Escritura nos dice que la ofrenda que tenían que presentar no era ramas de trigo, sino que eran 2 panes de trigo que tenían que presentarse, es decir, producto ya elaborado. Y otra diferencia que se encuentra entre esta primicia y la otra primicia es que aquella primicia, como no era producto elaborado, no llevaba levadura. Es decir, era un producto sin levadura, natural, así ofrendado delante de la presencia de Dios. Pero esta primicia, al ser un producto ya elaborado, tiene una particularidad. Dice que tenía que ser presentado a Dios este pan con levadura. Es decir, este pan tenía que cocinarse y tenía que echársele levadura. Mire qué curioso. Por un lado, allá en la primer primicia no se permite usar levadura, incluso no es una ofrenda elaborada, mientras que aquí es una ofrenda elaborada, son 2 panes y llevan levadura y se presentan delante del Señor. ¿No le parece a usted ¿no le parece a usted curioso las diferencias entre aquella primicia y esta primicia? Esto es para que entendamos que las 2 primicias son primicias diferentes o de diferente naturaleza y que por consecuencia representan 2 tipos de primicia de justos o de redimidos diferentes el uno al otro. Y vamos a ver las diferencias que existen entre el uno y el otro, es decir, entre los redimidos representados por la gavilla mecida de cebada y los redimidos representados por los 2 panes con levadura cocidos que se presentaban delante de Dios. Y algo curioso también, 2 panes eran los que tenían que presentarse. ¿Por qué no pudo haber sido 1? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7 o 12? ¿Por qué tuvieron que ser 2 panes presentándose delante del Señor? Vamos a verlo y vamos a tener que descubrir profundamente la diferencia entre estas 2 primicias. Esto es importante porque estamos tratando
en Apocalipsis 14, versos 4, un grupo de redimidos que son por primicias para Dios y para el Cordero. Y como las Escrituras nos hablan de dos primicias puntualmente, necesitamos descubrir cuál de estas dos primicias son estos 144,000 que dice que son presentados delante de Dios por primicias para Dios y para el Cordero. Así es de que sigamos en nuestro análisis y veamos qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Dónde encontramos el prototipo de la primicia del trigo? Ya el prototipo de la primicia de la cebada lo encontramos en el momento de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, resucitan con Él todos los que son redimidos y son presentados por primicias para Dios. Pero el prototipo de la otra primicia, es decir, de la primicia de los dos panes con levadura, dos panes de trigo con levadura presentados delante del Señor, lo tendremos que encontrar en otro momento, en otro evento, en otro acontecimiento que describe la Escritura. Ahora, ¿se recuerdan ustedes en qué día Jesús resucitó y en qué día fueron presentados los redimidos que resucitaron con Cristo por primicias o como había mecida delante del Señor, delante de Dios? Bueno, fue el día domingo, cuando Jesús resucitó. En ese día fue que fueron presentadas estas primicias. Quiere decir de que la segunda primicia que se describe en las Escrituras tuvo que haber sido presentada también a Dios en algún otro evento o en algún otro acontecimiento que describe las Escrituras. ¿En cuál acontecimiento? ¿En cuál evento? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ahí es donde el Señor Jesús presentó sus otras primicias, es decir, las otras primicias que estaba tipificada por los dos panes cocidos con levadura, esos dos panes de trigo que se presentaban al Señor. La Escritura en Levíticos nos dijo que esos dos panes eran presentados 50 días después que se presentaban las gavillas mecidas. En otras palabras, esos dos panes se presentaban en el tiempo del gran día del Pentecostés. Ahora, para entender bien este asunto, veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Aquí se nos describe cuándo es que el Señor presentó el prototipo de los dos panes cocidos al fuego delante del Señor. Dice lo siguiente: y cuando llegó el día del Pentecostés, ojo, el día que se presentaba la primicia de los dos panes, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué ocurrió en el gran día del Pentecostés? Bueno, lo que ocurría en el tipo es que en el gran día del Pentecostés las otras primicias tenían que ser presentadas. Es decir, las primicias de producto ya hecho, ya elaborado. Los dos panes elaborados y cocidos tenían que ser presentados delante de Dios. Pues bien, en el prototipo, el Señor Jesús está presentando a su producto ya elaborado, que le costó 3 años y medio elaborarlo y prepararlo y cocinarlo para poder así presentarlos delante de Dios por primicias, no de la cebada, sino del trigo. Porque el día del Pentecostés, la ofrenda tenía que ser de trigo, no de cebada. Y tenía que ser producto elaborado, no producto sin elaborar, a diferencia de la cebada. Ahora mire, interesante el asunto, cómo la inspiración marcó de una manera tan puntual estas maravillosas verdades.
Entre los 120 que se encontraban en el Pentecostés, en ese aposento alto, donde fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que están ahí presentes son vivos. ¿Qué quiero decir eso? Son vivos por el hecho que ninguno de los presentes había pasado por la muerte. Es decir, ninguno de los que están ahí presentes habían pasado por el túnel de la muerte, sino que todos eran seres vivos, no habían experimentado lo que era la muerte. Y en vida, es decir, en carne propia, en vida propia, iban a recibir el poder del Espíritu Santo, que fue efectivamente lo que ocurrió en ese día del Pentecostés. Ahora, dice el libro de Exaltad a Jesús, en la página 162. La hermana White dice lo siguiente: Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio. Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? Es decir, el Señor Jesús presentó ese día del Pentecostés, 50 días después de su resurrección, presentó delante de su Padre a las primicias del trigo que en ese momento estaban en el aposento alto aquí en la tierra, en Jerusalén. Ahora mire lo interesante. Es conocido que la levadura siempre representa el pecado. Es decir, la levadura siempre generalmente está asociada al pecado. Y aquí viene una clarificación, si le pudiésemos llamar así. Ustedes saben de que la primer primicia que se presentó no tenía levadura. Quiere decir que esas primicias eran sin pecado. Esto es evidente porque al momento de la resurrección ellos fueron transformados y salieron con cuerpos incorruptibles para presentarse delante del Padre como ofrendas y primicias del Cordero. Pero encontramos que en la otra primicia que se debe de presentar 50 días después, el pan que se presentaba era cocido con levadura. Ahora, alguien dirá: ¿cómo es posible que este pan era presentado al Señor con levadura, cuando la levadura era símbolo de pecado? Es más, por eso se le había indicado a Israel, allá en la celebración de los panes sin levadura, que duraba 7 días, que debía de comer panes pero sin levadura, identificando de esa manera que ellos tenían que, en esos 7 días, separarse totalmente del pecado. No podían estar coaligados con el pecado. Pero aquí encontramos que los 2 panes son con levadura. Esto quiere decir que están en una condición de pecado. Están en una condición pecaminosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia, mis queridos hermanos? Por eso el proceso que llevan los 2 panes, o por eso el proceso que lleva esta primicia del trigo, que son los 2 panes, es muy diferente a la primicia de la gavía mecida, de la cebada. Porque esta primicia de los 2 panes elaborados es la primicia de los vivos. Por eso es que todos los que fueron ungidos ese día en el Pentecostés eran seres vivos, individuos que nunca habían pasado por la muerte, individuos que estaban ahí dispuestos a cumplir el plan de Dios y a presentarse al servicio de Dios. Ahora, algo interesante, no obstante, estos individuos eran individuos pecadores, eran individuos que tenían la levadura del pecado. ¿Me explico? La levadura del pecado en sus vidas. Pero, ojo mis hermanos, pero ellos tenían que pasar por el fuego para ser cocinados. ¿Y qué es lo que iba a causar el fuego en ellos? Es verdad que habían sido elaborados con levadura, pero Dios los iba a pasar por el fuego para poder así cumplir algo que no podía ser cumplido de otra manera. ¿Qué es lo que causa el fuego? Miren lo interesante.
Consejos sobre el régimen alimenticio, página 375. Dice lo siguiente: los panes deben ser pequeños y tan bien cocidos que en cuanto sea posible, los gérmenes de la levadura queden destruidos. ¿Sabe usted que uno de los efectos que causa el fuego es que el fuego destruye todos los gérmenes de la levadura? Ahora quiere decir de que el fuego que destruyó todos los gérmenes de la levadura en los discípulos fue el fuego del poder del Espíritu Santo. Por eso es que vamos a ver que en Hechos capítulo 2, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo descendió en fuego para poder consumir la levadura del pecado que estaba en los discípulos y así ungirlos y prepararlos para presentarlos delante del Padre como una ofrenda de primicias sin pecado, aunque habían sido pecadores, pero purificados con el fuego del Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia. Es decir, estos individuos fueron purificados, fueron limpiados con el fuego purificador del Espíritu Santo que descendió sobre ellos en vida. Y así, de esa manera, mis hermanos, fueron presentados como primicias para el Señor. Pero primicia no de los muertos, sino primicia de los vivos de ese momento. Y como decimos que son primicia de vivos en ese momento, quiere decir que iban a venir los segundos frutos, porque primicia se deriva del término primero. Primicia es como decir lo primero de lo primero. Quiere decir de que si hay algo primero, hay algo segundo. No pueden haber primero sin haber segundo. En otras palabras, ellos son los primeros granos, la primicia del cereal de una cantidad de redimidos que se iba a unir a la iglesia de Dios en ese tiempo. De una cantidad de redimidos vivos que iban a aceptar la invitación del Señor Jesús. Y por eso es que vamos a ver que la primer consecuencia, la primera repercusión de estas primicias del prototipo, encontramos que se empezaron a añadir a la iglesia una cantidad de vivos que estaban aceptando el mensaje de salvación. Bueno, Pedro dio un sermón tan pronto el Espíritu Santo se derramó a las 9 de la mañana en esa ocasión del Pentecostés, y se convirtieron como 3,000, después 4,000, después 7,000, después miles, hasta que no se podía contar, porque se unían cada día todos aquellos que iban a ser salvos de entre los vivos de ese momento de la historia. Entonces los discípulos fueron la primicia, ¿sí? La primicia de esa cantidad de almas que se iban a salvar en ese tiempo de entre los vivos. Entonces, hermanos, entendiendo que tenemos acá el prototipo, es decir, de esta segunda primicia que se presentaba, y teniendo claramente todo el panorama, tanto de la primer primicia como de la otra primicia que se presentaba delante de Dios, y la diferencia entre la una y la otra, ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál de estas dos primicias representan los 144,000? ¿La primicia de la cebada o la primicia del trigo? Porque son dos primicias las que se presentaban en las fiestas solemnes: la de la cebada y la del trigo, hablando de los cereales. Entonces, como aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis se nos habla de la cosecha, ustedes van a ver, si ustedes leen desde el versículo 13 del capítulo 14 en adelante, ahí van a ver que se nos habla de cereales, se nos habla del que mete la hoz, del que ciega
la tierra, es decir, se nos habla de cegar una especie de granos. Entonces, como el capítulo 14 se nos habla de una siega, y evidentemente una siega está ligada a una primicia, es evidente que los 144,000 deben representar una primicia en particular, de estas dos que se presentaban en la tipología. La pregunta es, ¿cuál de esas dos representan los 144,000? Una, recordemos, una primicia representa a los muertos redimidos, justos, resucitados. Recordemos que es la cebada. La otra primicia, la primicia del trigo, representa a los vivos que son ungidos con el fuego del Espíritu en vida. ¿Sí? Es consumida la levadura en vida y transformada para poder alimentar al mundo. Entonces es evidente que mientras que unos representan a los muertos, otros representan a los vivos. ¿Quién representan los 144,000? Mateos capítulo 13, versículo 30, ahí nos va a dar la respuesta. Para saber qué primicia es la que representan los 144,000, solamente necesitamos saber cuál es el cereal que se va a cosechar en el tiempo del fin. Y eso, o para eso, vamos al libro de Mateos capítulo 13, versículo 30. Dice lo siguiente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Mas recoged el trigo en mi granero. Hermanos, en la parábola de Mateo 13 se nos habla del trigo y la cizaña. Y se nos dice de que el trigo va a ser recogido. ¿En qué periodo de tiempo? Si ustedes leen en el versículo 39 de Mateo 13, ahí nos dice, miren lo que dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. O sea, aquí claramente la parábola nos está diciendo que el trigo va a ser cosechado en el fin del mundo, en el tiempo del fin. Entonces es evidente que si los 144,000 son redimidos del tiempo del fin, porque no son del pasado sino del presente, es decir, son redimidos que Dios va a escoger en el tiempo del fin, es evidente que si el grano que se va a cosechar en el tiempo del fin es el trigo, es evidente que los 144,000 son primicias del trigo, no de la cebada. Entonces, ¿en qué los convierte esto a ellos? Los convierte en primicias de los vivos que están en el tiempo del fin, no de muertos. De ahí, mis hermanos, que los 144,000 no pueden ser primicia de muertos, porque el cereal que se cosecha en el tiempo del fin no es la cebada, sino el trigo. La misma escritura nos dice que el cereal tardío es el trigo y el cereal temprano es la cebada. El segundo Pentecostés pretende cosechar el trigo, mis amados hermanos, no la cebada. Por lo tanto, lo que Dios va buscando sellar dentro de la iglesia adventista del séptimo día son 144,000 redimidos, primicias del trigo, primicias de los vivientes, y por lo tanto deben ser vivos. Ahora, como la primicia del trigo era presentada a Dios como la figura de dos panes con levadura, cocidos con levadura y presentados delante de la presencia de Dios, quiere decir que los 144,000 son tomados por primicia en su condición caída. Es decir, ellos no pasan por la muerte, y evidentemente al no pasar por la muerte no han sido purificados de la corrupción, porque por alguna razón todos los que pasan por la muerte, ese es un proceso para purificarlos de la corrupción. Eso lo dice, mis queridos hermanos, 1 Corintios capítulo 15 versículo 42. Miren lo que dice: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Es decir,
todos los que resucitan, o más bien el túnel de la muerte, es para efectuar una purificación de los santos, para que resuciten en incorrupción, aunque hayan muerto en corrupción. Pero no es así con la primicia del trigo, no es así con los 144,000. Ellos son tomados en vida para poder así ser purificados en vida. Por eso el ángel que lleva el tintero de escribano los marca. No los marca a ellos porque sean personas sin pecado. No los marca a ellos porque dejen de ser pecadores. Los marca solamente porque estaban gimiendo y clamando por las abominaciones que se estaban haciendo dentro de Jerusalén. Es decir, dentro de la iglesia de Dios. Por eso es que los marca. Pero ellos deben pasar un proceso. En el capítulo 10 de Ezequiel encontramos que Dios tiene que agarrar fuego del altar, carbones encendidos, tirarlos sobre la ciudad para que pueda purificar a los que han quedado vivos. Es decir, pueda purificar a los 144,000. Por eso es que vamos a ver que en Isaías se presenta Isaías sucio de labios, inmundo de labios. Y Dios lo toca con un tizón, con un carbón encendido y le purifica sus labios. Ah, mis queridos hermanos, quiere decir que los 144,000 son transformados en vida. Es decir, el fuego del cielo los purifica, los transforma, los convierte de un corazón de piedra a un corazón de carne. Purifica sus corazones y los hace ser sin mancha en sus labios, sin engaño en sus bocas. No porque no hubo engaño en sus bocas, sino porque fueron purificados de esos engaños. Llegaron a ser personas inmaculadas, limpias y puras, sin necesidad de pasar la muerte, porque ellos son primicia de vivos, no de muertos. De ahí, por ello, que de entre los 144,000 no pueden haber muertos resucitados. Deben ser vivos porque ellos son primicias para el Cordero, primicias del trigo, que son consumidos, purificados por el fuego que desciende del cielo hacia la tierra, que es el derramamiento del poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. En otras palabras, en este segundo Pentecostés, Dios derramará el Espíritu Santo en fuego, como al principio, como en el primer Pentecostés, para purificar el antitipo de la primicia que se va a presentar delante de Dios. Primicia de vivos que Dios va a preparar para poder ponerlos como ofrendas gratas delante del Señor. Ahora, esto no está ajeno a lo que las Escrituras nos dicen. Joel nos confirma que las primicias que se van a presentar en el tiempo del fin son primicias del trigo, no son primicias de la cebada. Dice Joel capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cuándo es que Dios derramó lluvia temprana y tardía? En el principio, en el primer Pentecostés. La lluvia temprana la trae Juan el Bautista y la tardía la trajo Cristo. Allá en el tiempo del Pentecostés, luego se coronó con el derramamiento en poder y fuego del Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo tardío, es decir, en la estación tardía, dice que Dios va a hacer descender lluvia temprana y tardía como al principio. Es decir, el mismo proceso que ocurrió en el principio ocurrirá en el tiempo del fin. Así como en el principio allá cayeron la lluvia temprana y tardía, en el fin del tiempo nuevamente caerá temprana y tardía en la estación última de la historia de esta tierra.
como al principio. Y mire lo interesante, versos 24 de Joel 2. Y las eras se llenarán de trigo, hermanos, no de cebada, de trigo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aquí estamos viendo que el resultado de este derramamiento del Espíritu Santo en fuego, de este Pentecostés del tiempo del fin, es que va a producir una cosecha de una gran cantidad de trigo en toda la tierra. Por ende, mis hermanos, los que Dios va a cosechar es trigo. Y primeramente presenta una primicia de vivos, 144,000. Luego, una gran multitud de todas las naciones que nadie puede contar, que son llamados a salir de Babilonia y a unirse a la iglesia triunfante durante el fuerte pregón. Ahora, esto lo dispone claro lo que Joel nos está presentando. Dice que como al principio Dios va a derramar lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Sabe? Así como en el principio dos personajes trajeron las lluvias, en el tiempo final dos personajes también traen la lluvia. El que trae la lluvia temprana es la hermana White. El que trae la lluvia tardía es el profeta Elías, el que viene después, es decir, el que cierra. Y después de que estos dos mensajeros llegan, viene el derramamiento del Espíritu Santo en fuego, en poder. Lo mismo que ocurrió en el pasado, en la primera lluvia, como al principio, según Joel. El derramamiento del Espíritu Santo a través de Juan, lluvia temprana. El derramamiento del Espíritu Santo a través de Cristo, lluvia tardía. Y se corona con el derramamiento del poder del Espíritu Santo en fuego. Es decir, en poder y fuego, consumiendo la naturaleza carnal e implantando la naturaleza espiritual en las primicias que se presentan delante de Dios. Y esto es lo mismo que ocurre en el tiempo del fin. Joel 2:28. Mire lo que dice. Y será que después de esto, después de que se haya derramado lluvia temprana y tardía, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire lo que dice. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Obsérvese lo que Dios hace después. Dice que va a derramar su espíritu sobre dos tipos de personas. Obsérvese. Primero, sobre los hijos y las hijas. Segundo, sobre vuestros siervos y siervas. Es decir, siervos y siervas. No confundamos, porque el hijo es una cosa y los siervos son otra cosa. En una casa, los siervos son diferentes a los hijos. El mismo Jesús lo dijo. El hijo tiene derecho a todo, pero los siervos no. Pero encontramos aquí que hay una diferencia. Dice que Dios va a derramar su espíritu sobre los hijos y las hijas y sobre los siervos y las siervas. Los hijos y las hijas son los hijos y las hijas de Abraham. Es decir, son la descendencia de Jacob, que en el último tiempo van a ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora miren lo interesante. ¿Usted le parece curioso que los 144,000, de acuerdo a la descripción que Apocalipsis 7 nos da, dice que son de las 12 tribus de Israel, de los descendientes de Abraham? Es decir, son descendientes de los hijos y las hijas de Abraham, los 144,000. Y encontramos, interesantemente, en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, que más adelante se nos habla de una multitud de gente que viene de todas las naciones de la tierra, en el versículo 9. En el versículo 4 al 8 se nos describen los hijos de Abraham, los descendientes de Israel. Y en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis se nos habla de una multitud de gentiles que son traídos de entre todas las naciones. Ahí encontramos la gran diferencia. Unos son los hijos del pacto y otros son los siervos y siervas. Pero no obstante, en el derramamiento del poder del Espíritu Santo, ambos
reciben el poder del Espíritu Santo, porque aquí lo dice en el versículo 28 y en el versículo 29. Dice que sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los siervos y sobre las siervas, el Señor derramará su Espíritu Santo en el tiempo del fin. Es decir, el Señor va a ungir a ambos lados, primero a los hijos y las hijas, y luego a los siervos y las siervas. De esta manera encontramos que Joel nos habla, primero, de los 144,000, los hijos de Israel, y segundo, de la gran multitud que vienen de Babilonia, los siervos y siervas que servirán al Señor en el reino de su Padre. Hermanos queridos, la profecía nos habla y nos dice de una manera clara cómo es que Dios va a hacer la cosecha en el tiempo del fin. Y Dios nos ha pronosticado que viene un Pentecostés. Y en ese Pentecostés se va a presentar la primicia que le corresponde presentarse en ese Pentecostés. Ustedes saben de que la primicia de los 2 panes tenía que ser presentada en el tiempo del Pentecostés. Pues bien, en el Pentecostés final también se presentan las primicias de los 2 panes. Es decir, la primicia de las 12 tribus de Israel, los 144,000 santos vivientes. No muertos, porque son primicia de vivos, no de muertos. La cebada es primicia de muertos. Dice el libro de Consejo para la Iglesia en la página 594. Mire lo que dice. Necesitamos la energía de Pentecostés y ella vendrá porque el Señor prometió enviar su Espíritu. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 92, nos dice: estas escenas han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder del Espíritu Santo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 92. Y Dios nos cuida, en la página 44 nos dice: por todas partes se los verá ir de un lado al otro para transmitir a los demás la luz que habrán recibido, tal como ocurría después del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y al dejar brillar su luz, recibirán cada vez más poder del Espíritu. La tierra se iluminará con la gloria de Dios. Aquí se nos describe que hay una profecía, de acuerdo a la profeta, que hay un Pentecostés que viene. Y en ese Pentecostés que viene, Dios va a hacer que su Espíritu descienda sobre las primicias que deben ser ungidas por el poder de Dios. Y posteriormente, estas primicias deben ir a todos los vivos que se encuentran en Babilonia para hacer el último gran llamado para el mundo entero, y así cada quien pueda hacer su decisión. Esto es lo que le llamamos el fuerte pregón. Ahora, mis hermanos, surge la pregunta: ¿por qué 2 panes? ¿Quieres saber la respuesta? No se pierda el próximo estudio. En el próximo estudio vamos a ver por qué eran 2 panes. Que Dios lo bendiga, que Dios esté con usted. Preparémonos. Recuerde, los 144,000 son vivientes, no muertos, porque son primicias de vivos, no de muertos. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos ha regalado de estudiar su palabra. Le pedimos, Dios del cielo, bendigas a cada uno de sus hijos. Ayuda, oh Dios, para que aquellos que crean a la verdad puedan abrir su corazón y escuchar su voz. Gracias, Dios del cielo, por la vida. Le pedimos, Señor, que se quede con las almas sinceras y honestas, y que su Santo Espíritu pueda conducirnos a la verdad. Quédese, oh Dios, con nosotros, danos tu paz, denos su bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.